La teoría del gran filtro. ¿Estamos solos o ya es demasiado tarde? A pesar de todo el avance científico, todavía no hemos encontrado ninguna otra forma de vida inteligente fuera de la Tierra. Ninguna nave, ninguna señal, ninguna transmisión. Con tantos planetas que podrían albergar vida, esta ausencia plantea una pregunta fundamental. ¿Por qué no vemos a nadie? La teoría del gran filtro intenta explicar este silencio. Propone que, en algún momento de la evolución, existe una barrera difícil, un filtro, que impide que la vida alcance etapas avanzadas. Este obstáculo puede estar en el pasado, ya superado por nosotros, o en el futuro, algo que aún debemos enfrentar. Esta teoría tiene profundas implicaciones para la humanidad. Si ya hemos pasado por el filtro, podríamos ser una de las pocas civilizaciones capaces de alcanzar altos niveles de desarrollo. Pero si todavía está por venir, tal vez el mayor desafío de nuestra existencia esté por delante. Si te interesan estas preguntas y quieres entender mejor qué puede estar detrás del silencio en el cosmos, deja tu me gusta, comparte con quienes aman los misterios científicos y suscríbete al canal. También quiero saber qué tema o teoría te gustaría ver en los próximos videos. Comenta aquí y vamos juntos a explorar los mayores enigmas del universo. La paradoja de Fermi, el silencio ensordecedor del cosmos. Antes de hablar del gran filtro, necesitamos entender uno de los misterios más intrigantes de la ciencia moderna, la paradoja de Fermi. En la década de 1950, durante un almuerzo distendido con colegas, el físico Enrico Fermi hizo una pregunta que parecía simple, pero que hasta hoy desafía nuestra comprensión del cosmos. ¿Dónde está todo el mundo? Esta cuestión surge de una lógica aparentemente incuestionable. El universo tiene aproximadamente 13,8 mil millones de años, y muchas estrellas son significativamente más antiguas que nuestro Sol, que tiene unos 4,5 mil millones de años. Esto significa que, en algún lugar, podría haber surgido una civilización inteligente mucho antes de que la humanidad siquiera existiera. Si consideramos que una civilización tecnológicamente avanzada puede desarrollar medios para explorar y colonizar el espacio, ¿por qué no hemos encontrado ninguna señal de su existencia? Incluso si estas civilizaciones se desplazaran lentamente, en una escala de millones de años, habrían tenido tiempo suficiente para explorar y establecerse en grandes partes de la galaxia. Además, las tecnologías actuales nos permiten captar señales de radio y otros tipos de emisiones electromagnéticas provenientes del espacio, y aún así no hemos encontrado nada concluyente, ningún mensaje claro, ninguna estructura artificial, ningún rastro. El universo parece estar completamente silencioso. Ese silencio crea una paradoja. Si la vida inteligente fuera común y la colonización espacial posible, entonces, lógicamente, ya deberíamos haber detectado alguna evidencia de ello. Sin embargo, lo que observamos es un vacío absoluto, una ausencia total de contacto. Este dilema no es solo una cuestión científica, sino también filosófica. Cuestiona nuestro lugar en el universo, la rareza de la vida inteligente y las posibles limitaciones que enfrentan las civilizaciones para manifestarse más allá de sus mundos de origen. Una posible explicación es que las civilizaciones inteligentes son extremadamente raras, y la Tierra es una excepción improbable. Tal vez las condiciones que permitieron la vida aquí sean tan únicas que difícilmente se repitan. Otra hipótesis es que las civilizaciones avanzadas existen, pero prefieren no manifestarse ni interferir, manteniéndose ocultas por razones que aún no comprendemos. Tal vez usen tecnologías o formas de comunicación que no podemos detectar. También existe la posibilidad de que el universo sea un lugar hostil para la vida avanzada, donde las catástrofes naturales, guerras tecnológicas o crisis ambientales sean comunes, y la mayoría de las civilizaciones no sobrevivan el tiempo suficiente para explorar el espacio. La paradoja de Fermi, por lo tanto, abre camino a muchas preguntas sobre el destino de las civilizaciones inteligentes, los desafíos de su supervivencia y la propia naturaleza de la vida en el cosmos. Y es exactamente eso lo que la teoría del gran filtro intenta abordar. ¿Cuáles son los obstáculos que dificultan o impiden que las civilizaciones avancen hasta volverse visibles para nosotros? ¿Existe algún tipo de barrera natural, tecnológica o social que casi todas enfrentan y que pocas logran superar? Esta línea de investigación nos lleva a pensar no solo en la existencia de otros seres, sino también en nuestro futuro como especie.
¿Será que ya pasamos por el gran filtro o todavía está delante de nosotros? Cada descubrimiento científico sobre exoplanetas, vida microbiana en ambientes extremos y avances en astrobiología añade piezas al rompecabezas, pero el silencio persiste. Este misterio desafía nuestra comprensión y nos obliga a enfrentar preguntas incómodas sobre nuestra propia supervivencia, el significado de la vida y el destino del universo. La paradoja de Fermi es una ventana hacia lo desconocido, una invitación a explorar no solo el espacio, sino también las profundidades de la existencia humana y sus posibilidades futuras. Es una cuestión que no se resuelve con respuestas simples, pero que estimula el pensamiento crítico y la búsqueda incansable de conocimiento. Y mientras seguimos mirando al cielo, sin encontrar señales, el eco de esa pregunta continúa acompañándonos. ¿Dónde está todo el mundo? Entonces llega el gran filtro. La teoría del gran filtro surge como un intento de explicar el silencio perturbador que encontramos al mirar hacia el cosmos. Plantea la existencia de un obstáculo invisible, un desafío prácticamente insuperable, que impide que la vida inteligente no solo surja, sino que se desarrolle hasta convertirse en una civilización avanzada, capaz de explorar y colonizar el universo. Este gran filtro puede ser cualquier cosa, un evento raro, una barrera natural, un desastre cósmico o un límite tecnológico, pero su efecto es siempre el mismo. Elimina a la gran mayoría de las formas de vida antes de que puedan manifestarse en el cosmos de forma visible o expansiva. La parte más inquietante de esta teoría es que el filtro puede estar en cualquier etapa de la evolución. Puede estar detrás de nosotros, oculto en el pasado remoto, en algo que ya hemos superado, el surgimiento de la vida a partir de materia inanimada, la transición a organismos multicelulares, el desarrollo de la inteligencia compleja o incluso la capacidad de evitar la autodestrucción. Y si el gran filtro está en el pasado, esta sería en realidad la mejor noticia que podríamos recibir. Significaría que la vida inteligente es increíblemente rara, porque el camino hasta aquí ha sido absurdamente difícil. Tal vez el surgimiento de la vida a partir de elementos simples sea una posibilidad ínfima, un verdadero milagro cósmico, o quizá el salto evolutivo de seres unicelulares a organismos complejos sea una barrera casi imposible de superar. Tal vez el simple hecho de haber desarrollado lenguaje, cultura, herramientas y sociedades avanzadas sea una conquista casi única, un milagro estadístico. Si este es el caso, entonces nosotros, los humanos, somos una excepción. Somos los pioneros, los primeros en haber superado el gran filtro, la chispa rara que logró encender el fuego de la inteligencia y la civilización. Esta perspectiva puede ser tanto una celebración como una carga. Somos únicos y al mismo tiempo quizás solitarios. Si el filtro está detrás de nosotros, eso explicaría el silencio del universo. Simplemente, los demás intentos fracasaron mucho antes de llegar a donde estamos. Seríamos la vida inteligente que sobrevivió. Pero, ¿y si el gran filtro está en el futuro? Ahora, esta posibilidad es aterradora. Si el gran filtro aún está por delante, significa que todas las civilizaciones enfrentan un punto crítico en su camino, un desafío inevitable que todavía no hemos superado. Tal vez el nivel tecnológico que alcanzamos traiga consigo peligros mortales, armas capaces de autodestrucción masiva, inteligencia artificial fuera de control, destrucción ambiental irreversible o incluso fenómenos naturales catastróficos que no podemos evitar. Puede que, al llegar a cierta etapa de desarrollo, nos volvamos vulnerables a estos riesgos y la mayoría de las civilizaciones desaparezcan antes de poder explorar las estrellas. En este escenario, el silencio del universo sería un cementerio, el espacio donde las civilizaciones se extinguen silenciosamente, una tras otra, incapaces de escapar de su destino. O quizá exista un límite natural aún desconocido, una barrera energética, un colapso social o tecnológico inevitable, o incluso una especie de crisis existencial que lleve a las inteligencias avanzadas a dejar de interactuar o expandirse por el universo.
La consecuencia es clara. Nuestra supervivencia y nuestro futuro dependen de cómo afrontemos estas amenazas. El gran filtro, si está por delante, es una invitación a la reflexión profunda, a actuar con sabiduría y responsabilidad, pues la historia del universo podría estar observando si somos capaces de superar este obstáculo. Más allá del gran filtro, otras reflexiones. El gran filtro puede no ser un único evento, sino una serie de desafíos sucesivos, cada uno más difícil que el anterior. Tal vez la vida simple sea relativamente común, pero la transición hacia la vida compleja y la inteligencia avanzada sea extremadamente rara. O quizá las civilizaciones surjan, pero no logren sobrevivir a largo plazo debido a factores internos o externos. Cada paso en la exploración espacial, cada descubrimiento de exoplanetas potencialmente habitables, nos ayuda a entender mejor dónde nos encontramos en esta línea de tiempo cósmica, pero el misterio del silencio permanece. Por eso, el gran filtro es más que una teoría. Es un espejo que refleja nuestras dudas, esperanzas y temores sobre el futuro de la humanidad. Es una pregunta sin respuesta definitiva, una encrucijada entre la esperanza de ser únicos y el miedo de que el mayor desafío aún esté por venir. Teorías dentro de la teoría. ¿Qué más podría estarnos filtrando? Una de estas ideas es la hipótesis de que vivimos dentro de una simulación. Así es, toda la realidad que percibimos, la existencia del cosmos, de la Tierra, de nosotros mismos, podría ser parte de una compleja simulación digital creada por seres o inteligencias extremadamente avanzadas que tal vez estén en un nivel completamente diferente al nuestro. En este escenario, las civilizaciones más avanzadas ya no estarían aquí, en el universo físico que conocemos. Podrían haberse trasladado a estas simulaciones, realidades digitales perfectas e infinitamente personalizables, donde la existencia está menos limitada por leyes físicas y peligros cósmicos. Si fuera así, el silencio que percibimos allá afuera no sería una ausencia real, sino una consecuencia de que las verdaderas civilizaciones ya no están presentes en el espacio físico, sino únicamente en realidades virtuales. Además, esta idea plantea otra cuestión. ¿Y si nosotros mismos formamos parte de esa simulación? ¿Y si la conciencia que tenemos, las decisiones que tomamos, son datos procesados dentro de un sistema mayor? Si el universo es una simulación, el gran filtro podría ser simplemente la decisión de los creadores de limitar el número de civilizaciones reales que pueden surgir, tal vez para mantener el equilibrio o evitar que la simulación colapse. Otra teoría dentro de la teoría es que el filtro podría ser un fenómeno cosmológico o físico que aún desconocemos, algo que forma parte de la propia estructura del universo y que impide que la vida inteligente se propague más allá de cierto límite. Tal vez existan zonas prohibidas en el espacio, regiones donde las leyes de la física cambian, o campos energéticos que destruyen sistemas planetarios que alcanzan un determinado grado de desarrollo. O quizá el filtro sea la interacción entre universos paralelos. Si el multiverso existe, como algunos teóricos sugieren, podría haber colisiones o interferencias entre universos que terminan reiniciando o eliminando civilizaciones antes de que logren expandirse más allá de sus límites. También existe la hipótesis de que las civilizaciones avanzadas opten por un aislamiento voluntario, una especie de principio de no interferencia. Podrían observar, estudiar o incluso proteger el universo, pero sin interactuar ni revelarse a otras formas de vida, para evitar el riesgo de conflictos o contaminación cultural y tecnológica. En ese caso, el filtro sería una barrera ética o social, y no un desastre natural. Aún hay quienes proponen que el filtro sea la propia evolución de la conciencia. Tal vez la inteligencia llegue a un punto en que ya no desee expandirse materialmente, sino evolucionar internamente hacia niveles de existencia que ni siquiera podemos concebir. A partir de ahí, la civilización desaparece del universo observable porque trasciende hacia otras formas de realidad, una especie de muerte física y renacimiento en otro plano. Por último, no podemos olvidar el filtro ambiental. El espacio es hostil.
Radiaciones mortales, eventos catastróficos, cambios climáticos planetarios y la fragilidad de la vida son barreras naturales constantes. Tal vez el gran filtro sea simplemente la combinación de estas fuerzas que hacen que la vida compleja y sostenible sea increíblemente rara. Cada una de estas teorías añade capas al misterio del gran filtro, convirtiéndolo en una cuestión que va mucho más allá de una única explicación. Es una confluencia de posibilidades, de miedos y esperanzas. Lo que sabemos es que el silencio del cosmos es profundo, y entender qué nos está filtrando puede ser la clave para nuestra propia supervivencia y futuro. ¿La vida inteligente tiende a la autodestrucción? Guerras, colapsos sociales, cambios climáticos catastróficos, inteligencia artificial descontrolada, ¿serán estos señales de un patrón inevitable en toda civilización tecnológica? Cuando miramos la historia humana, vemos una trayectoria marcada por avances impresionantes, pero también por crisis profundas que amenazan nuestra existencia. Es posible que este ciclo de construcción y destrucción no sea exclusivo de la humanidad, sino una característica universal de las especies que alcanzan cierto grado de complejidad y tecnología. La idea de que la vida inteligente tiene una tendencia a la autodestrucción está presente en muchos debates científicos y filosóficos, y podría ser uno de los grandes filtros que explican el silencio del universo. Por ejemplo, la proliferación de armas nucleares, la degradación ambiental acelerada y la creación de inteligencias artificiales cada vez más autónomas son factores que ponen en riesgo nuestra continuidad como especie. Esto podría indicar que, una vez alcanzado cierto nivel tecnológico, las civilizaciones enfrentan desafíos que pueden ser fatales si no se superan. ¿Será que en el cosmos existe una regla no escrita? Cuando una civilización se vuelve tecnológicamente avanzada, se acerca al abismo. Tal vez muchas civilizaciones hayan existido antes que nosotros y hayan sucumbido exactamente a estos peligros. Si es así, nuestro futuro depende de aprender a escapar de este ciclo, controlar estas fuerzas destructivas y evolucionar más allá de la mera supervivencia física. Además, la autodestrucción puede adoptar formas que aún no podemos imaginar. Podría ser una catástrofe tecnológica, un colapso ecológico, una guerra interplanetaria o incluso una transformación radical de la propia conciencia que vuelva irrelevante la existencia física. Este escenario también plantea preguntas sobre nuestro papel en el universo. ¿Somos los primeros en enfrentar este desafío o somos solo una etapa en un patrón cíclico que se repite en incontables mundos? Reflexionar sobre esta posibilidad es incómodo, pero necesario. Entender si la autodestrucción es inevitable para la vida inteligente puede ser la clave para garantizar nuestra supervivencia y, quién sabe, enviar una señal diferente al cosmos, una señal de esperanza y resistencia. ¿Estamos siendo observados sin saberlo? Como hormigas frente a un rascacielos, tal vez seamos incapaces de comprender lo que realmente nos rodea. La inmensidad del universo, con sus fuerzas e inteligencias posiblemente muy por encima de nuestro alcance, podría estar llena de observadores silenciosos que nunca se revelan. ¿Será que civilizaciones extremadamente avanzadas nos están monitoreando, como científicos observan insectos en un laboratorio, sin interferir, solo observando? Esta idea, que mezcla ciencia y filosofía, abre espacio para preguntas desconcertantes. ¿Quiénes serían esos observadores? ¿Podrían ser entidades tan distantes, en dimensiones diferentes, o tan adelantadas tecnológicamente que ni siquiera podemos detectarlas con nuestros instrumentos? ¿Y por qué no se manifestarían? ¿Serían benevolentes, neutrales o incluso hostiles, esperando el momento adecuado para actuar? Tal vez nuestra propia existencia forme parte de algún experimento cósmico, una pequeña pieza en un tapiz mucho mayor que no logramos ver. O quizás seamos observados por inteligencias que operan en escalas de tiempo y espacio tan distintas a las nuestras que su presencia es casi imperceptible para nosotros. Un parpadeo en un universo que se extiende por miles de millones de años luz. Esta posibilidad es tan fascinante como aterradora. El hecho de que seamos ignorados podría ser una señal de que aún somos insignificantes o que el universo, en su inmensa complejidad, prefiere la observación silenciosa a la interferencia directa.
Si estamos siendo observados, ¿qué significa eso para nuestro libre albedrío, para nuestro destino? ¿Somos solo espectadores de un plan mayor o tendremos la oportunidad de convertirnos en protagonistas de nuestra propia historia? Reflexionar sobre esta hipótesis es una invitación a expandir nuestra mente y enfrentar el misterio con humildad, reconociendo que, a pesar de todos los avances, todavía estamos lejos de comprender lo que realmente sucede más allá de nuestro pequeño planeta. ¿Existe algo en el universo que destruye civilizaciones que se vuelven demasiado visibles? Esta hipótesis tiene un matiz oscuro, casi sacado de un thriller cósmico. ¿Será que, al emitir señales y hacernos visibles para el universo, nos estamos exponiendo a peligros inimaginables? Imagina que el espacio no sea solo un vasto desierto silencioso, sino una selva oscura llena de depredadores ocultos, atentos a cualquier chispa de luz. Cada mensaje que enviamos, cada transmisión de radio o pulso electromagnético que atraviesa el cosmos podría compararse con una linterna encendida en medio de la oscuridad, una invitación para que fuerzas desconocidas detecten nuestra presencia. ¿Y si existiera alguna entidad, algún tipo de civilización o mecanismo natural que destruye o neutraliza rápidamente a aquellos que se atreven a mostrarse demasiado? Esta idea conecta directamente con la teoría del bosque oscuro, donde el silencio es la estrategia máxima de supervivencia. Tal vez exista una policía cósmica, civilizaciones depredadoras o incluso fenómenos naturales más allá de nuestra comprensión que cacen señales electrónicas y eliminen la fuente, neutralizando así posibles amenazas antes de que puedan expandirse. Piensa en la analogía del depredador y la presa. Una presa que emite sonidos fuertes y claros es fácilmente localizada y cazada. Si el universo es así, el silencio no sería solo una opción, sino una condición para la supervivencia. Así, cada civilización inteligente estaría jugando un juego mortal de escondite, donde el más mínimo error puede significar el fin. Esta teoría genera un miedo genuino. ¿Estamos atrayendo la atención hacia algo que no deberíamos? ¿Estamos, sin querer, señalando nuestra ubicación a fuerzas que no comprendemos en un espacio donde lo desconocido podría ser hostil? Es una pregunta que desafía la lógica optimista de que el universo es amigable y nos coloca frente a un misterio tan sombrío como fascinante, un aviso silencioso que resuena en el vacío. Ten cuidado con lo que revelas, porque podría ser lo último que hagas. ¿Y si no hubiera ningún filtro? Esta es una posibilidad que desafía todo lo discutido hasta ahora y quizás sea la más sorprendente de todas. ¿Y si en realidad no existiera ningún gran filtro? ¿Y si el universo estuviera de hecho lleno de vida inteligente, pero simplemente no sabemos cómo encontrarla? ¿Es posible que las formas de vida extraterrestre sean tan diferentes a nosotros, tan avanzadas o tan sutiles, que sus comunicaciones estén fuera de nuestro alcance tecnológico actual? Tal vez no utilicen señales de radio, ni luz visible, ni transmisiones electromagnéticas que podamos captar. Imagina un lenguaje que funcione en frecuencias que ni siquiera sabemos que existen, o que empleen tecnologías basadas en principios físicos aún desconocidos para nosotros. Además, el tiempo puede ser un factor que nos separe de manera irremediable. El universo tiene miles de millones de años de existencia. Quizás civilizaciones que alguna vez brillaron estén ahora extintas, sus luces apagadas, sus mensajes perdidos en el vacío. O, por el contrario, algunas civilizaciones pueden estar apenas surgiendo, mientras nosotros estamos en la mitad de nuestro propio recorrido. Así puede que nunca coincidamos en la misma ventana temporal para establecer contacto. También es posible que existan formas de vida tan enraizadas en sus propias realidades, tan enfocadas en otras dimensiones o planos de existencia, que no interactúen con nosotros de manera directa y por eso permanezcan invisibles a nuestros instrumentos. En este escenario, el universo no sería un lugar solitario ni una selva silenciosa llena de cazadores. Sería un tapiz inmenso, complejo y lleno de vida, pero que por ahora observamos con lentes inadecuados, incapaces de ver más allá de lo que nuestros sentidos y tecnologías permiten. Esta posibilidad abre una ventana de esperanza y misterio, recordándonos que lo desconocido puede estar simplemente fuera de nuestro alcance actual, no necesariamente ausente.
Tal vez algún día, con más conocimiento, tecnología y percepción, logremos finalmente sintonizar las frecuencias correctas y descubrir que nunca estuvimos solos. Entonces, queda la gran pregunta. El universo está vibrante de vida e inteligencia, pero ¿estamos perdidos en el silencio porque aún no hemos aprendido a escuchar? La verdad es que no lo sabemos. La teoría del gran filtro nos enfrenta con la dura realidad de que, a pesar de los avances tecnológicos y nuestra ambición, seguimos siendo una especie joven, vulnerable y rodeada por un universo silencioso que no ofrece respuestas fáciles. Quizás seamos los primeros en alcanzar esta etapa, pioneros en un viaje solitario, o quizá todas las demás civilizaciones hayan existido antes y ya hayan desaparecido, víctimas de desafíos invisibles del cosmos. Y así queda la pregunta que resuena en nuestras mentes. ¿Ya hemos superado el gran filtro, el gran obstáculo que separa la vida común de la vida inteligente expansiva? ¿O todavía estamos caminando directamente hacia él, sin saber lo que nos espera? ¿Te atreverías a responder?